Me tocó el gusto también de estar en una presentación del doctor Carlos González Lobo, en donde siempre de manera atinada y con el privilegio que da la experiencia también ganada en el caso de él, nos establece la condición primigenia de observar aquellas formas de construcción psicosociofísica de lo que llamamos lugar, que es una condición antropológica para interpretar simbólicamente cómo se constituye la cultura material. Me pareció ver en ello una conferencia, diríamos, fundamental, porque nos establece lineamientos o nos regresa a ellos para volver a observar aquello que en forma lógica, que no retórica, nos serviría para establecer las vertientes, la dinámica, la vocación, recuperar la vocación del diseño, en este sentido comprometido, lleno de responsabilidades para con la condición ambiental. Hoy tendríamos con el maestro Isaac Díaz una temática verdaderamente importante e interesante. Mucho gusto en saludarle, maestro. Me parece un privilegio poder suponer que vamos a entender esta participación inteligente en el paisaje o desde el paisaje para establecer redes interurbanas o interpretarlas desde ahí, y más en esta condición que valoramos mucho desde donde usted lo hace. Muy agradecido profundamente porque nos brinda la oportunidad de hermanarnos y superar con estos alcances tecnológicos las distancias. Hoy me da muchísimo gusto relativizar esta a veces impotencia de poder platicar. Hoy ya es posible hacerlo a partir de estos mecanismos que hoy tenemos aquí en el SECAD, y aprovecho para agradecer profundamente a las instancias del SECAD que hacen posible lo que estamos haciendo el día de hoy. Muchísimas gracias, maestro Isaac Díaz. Felicidades. El tema es inteligencia del paisaje para redes interurbanas, un tema del todo interesantísimo y que va a permitir a nuestros jóvenes y darle, entender y practicar estas cosas del diseño, pero nosotros entender la necesidad de incorporar lineamientos desde estos campos analíticos que usted trabaja y que nos serían del todo interesantes para completar la cuota que de concepciones disciplinares tenemos para con el diseño arquitectónico. Esta condición del paisaje a veces la suponíamos en tradición de manera muy gratuita, ya dada por hecho. No es así. Es todo un campo lleno de especialidades, de especificidades, y que agradecemos mucho que se nos traiga cuentas el día de hoy. Muchísimas gracias, maestro, por eso, y me daría mucho gusto ahora ceder la palabra a quien tenga que sucederme, porque me parece que con esto daría yo el asunto generalizado de las intenciones, de la vocación, de las pretensiones de una gestión que se ha interesado siempre en la formación de sus jóvenes estudiantes en las 4 carreras, y que me da mucho gusto verlos aquí presentes, interesados en darle continuidad a su formación y a la información que de esto derive, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena a todos. Muchas gracias, Jael, muchas gracias, José Carlos, muchas gracias, maestro Machorro, porque esto haya sido posible. Enhorabuena para todos y muy agradecido por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Muchas gracias. Voy a introducir el currículum del maestro Isaac Díaz Landeros. Él es arquitecto por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, graduado con distinción académica. Tiene una maestría en diseño arquitectónico por la UNAM y se graduó con una investigación titulada En Tránsito, Espacios Colectivos de Transferencia del Anonimato a la Apropiación, que recibió distinción académica y mención honorífica. Ha recibido otras distinciones también. Primeros lugares en concursos por los proyectos tales como una clínica médica, un centro cultural indígena y un centro para la protección de la infancia. Ha diseñado y edificado distintos tipos de proyectos habitacionales, de oficinas y de paisaje. Actualmente radica en Beijing y colabora con otro colega mexicano, Alex Camprubi, en proyectos de paisaje y arquitectura. Hoy presenta un tema que surge de esta experiencia y que se titula Inteligencia del paisaje para redes interurbanas, y nos pone a reflexionar en la relación que la humanidad establece con el ambiente y cómo ésta es consubstancial con su desarrollo, con la idea de progreso ilimitado. Así, el crecimiento de las ciudades está estrechamente ligado a esta ideología. Este es un problema de escala global. Es el espíritu de los tiempos que deprecia lo rural y que se posiciona en el tejido y la estructura de las grandes ciudades. A través del concepto de inteligencia del paisaje se proponen algunas soluciones. Una es la necesidad de influenciar a través de esta idea los patrones de crecimiento urbano y la significación social del territorio rural para darle más valor, uno tan conveniente como el de las ciudades, pero mucho más sostenible.
Bienvenido, Isaac, de vuelta a la Ciudad de México y buenas noches. Te cedemos la palabra. Permítenos un tantitito porque no te escuchamos, Isaac. Creo que ya... ¿Ya te escuchamos? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Ya te escuchamos? Ok, perfecto. ¿Sí? Decía que muchas gracias por la calurosa bienvenida, gracias Yael por la invitación, al maestro Irigoyen, muchas gracias por sus palabras. Muy agradecido de estar aquí con ustedes para compartir la experiencia que he tenido trabajando ya en casi un año aquí en China. Antes de ir a la presentación y explicarles sobre las redes interurbanas y sobre el paisajismo, quisiera explicarles un poco sobre cómo es que llegué a China y qué es lo que he estado haciendo durante el último año. Empecé a estudiar la maestría en diseño arquitectónico en la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2010 y en el 2011 un exalumno del programa de posgrado, el arquitecto Alex Camprubí, que radica aquí en Beijing desde hace 6 años, solicitó internos para hacer prácticas profesionales de grado de maestría en la ciudad de Beijing. Yo apliqué para venir a hacer un internado de 3 meses en sus oficinas y después de esos 3 meses de arduo trabajo, porque el trabajo en Beijing es bastante complicado y bastante pesado, regresé a Ciudad de México para terminar la maestría y finalmente me volvieron a invitar para incorporarme de manera permanente a trabajar en Beijing. Entonces, en el año 2013, inicios del 2013, regreso a Beijing y desde entonces he permanecido aquí. Mi labor es coordinar el departamento de diseño del estudio en el que trabajamos. Es un estudio de alrededor de 25 personas, donde además de hacer diseño de paisaje, también hacemos urbanismo, arquitectura y tenemos un equipo también de interiorismo. Principalmente nuestros proyectos son de paisajismo, pero también resolvemos planeación urbana y arquitectura. La investigación que estoy por presentarles es una investigación que está en proceso. En algún momento de esta investigación empezaremos a colaborar con la Universidad de Pekín y con la Universidad de Tsinghua. Ambas universidades tienen un programa de arquitectura y de paisajismo reconocido internacionalmente y de primer nivel aquí en China. Nace a partir de muchas inquietudes que nos surgieron a través de un proyecto en particular y de otras tantas inquietudes que fueron surgiendo en el proceso de la práctica profesional aquí en Beijing. No quiero hacer pesada la conferencia porque sé que siendo una videoconferencia puede llegar a ser en algún momento aburrido. Si hay preguntas y si quieren interrumpirme, por favor háganlo, no tengo ningún problema en parar la presentación para resolver cualquier duda. Y si les parece, puedo iniciar en el momento que me indiquen. En cuanto quieras comenzar, estamos todos listos por acá. La presentación, desafortunadamente, ese es un problema técnico que tenemos en China. Las conexiones de Internet no son libres y la velocidad de la banda es muy baja. Entonces, la presentación la tuve que mandar a México, la tienen allá y ustedes tienen el control de la presentación. Voy a dar indicación de cuando sea necesario pasar la diapositiva y si me hace favor de hacerlo, se los agradeceré inmensamente. Cuando digas. Entonces, iniciamos y pasamos diapositiva, por favor. Bien, en México es muy común o con mucha frecuencia que cuando pensamos en un país como China, pensemos en las imágenes estereotípicas de este país. Imágenes que pueden ser buenas o malas, pero finalmente son imágenes que se van guardando en la memoria y que no nos dejan ver que existen otras tantas realidades. En este caso pongo esta imagen de referencia, es una pintura antigua de un paisaje chino
Y con mucha frecuencia cuando vemos este tipo de imágenes nos refieren inmediatamente a lo que pueden ser paisajes misteriosos o paisajes antiguos que generalmente tendemos a idealizarlos. Estos paisajes pueden pasar diapositiva. Sin lugar a dudas existen en la memoria histórica del país y también existen en el espacio natural. Diapositiva, por favor. Esta fotografía es de Guilin, en la provincia de Guangxi, al sur de China. Como pueden ver, sí es una fotografía que nos remite a estos paisajes naturales y efectivamente existen, pero no es la única realidad y estos paisajes desafortunadamente están cada vez más aislados y cada vez más convertidos. Pasamos diapositiva. Otro ejemplo es Zhongjiajie, en la provincia de Hunan, donde también tenemos esta muestra de paisajes, pero son paisajes que rápidamente se están transformando. Siguiente. Un ejemplo de esta transformación, y es debido a la rápida urbanización que ha visto China durante los últimos 40 años, es el ejemplo del proyecto de las Tres Gargantas. Esta presa, una de las más grandes del mundo y la hidroeléctrica más grande del mundo, tuvo que desplazar a centenares de miles de personas de sus lugares originales hacia nuevas ciudades que se fueron creadas específicamente para mover a esta gente. Y además del daño que se hizo naturalmente, bueno, se crean estas estructuras que finalmente terminan por devastar lo que tenemos o entendemos como un paisaje idealizado. Siguiente. Otro ejemplo de estas intervenciones tremendamente grandes es el proyecto de Nanshui Beijiao. Este proyecto está actualmente en construcción y es un proyecto en el que voy a profundizar un poco más porque fue uno de los primeros proyectos en los que participé en mi actividad profesional aquí en China. Siguiente. El Nanshui Beijiao es un acueducto que transporta agua del sur de China al norte. En el sur de China hay inundaciones y hay una cantidad de agua considerable, y en el norte de China hay mucha escasez. Entonces el gobierno central decide hacer un proyecto que está programado para finalizarse en 50 años. Este proyecto son 3 acueductos que van del sur al norte con la intención de derivar agua del río Yangtze, uno de los ríos más grandes del mundo, hacia principalmente la ciudad de Beijing. El gobierno central tiene la preocupación de que la ciudad de Beijing en un corto periodo pueda padecer de insuficiencia de agua. Ya lo hace actualmente, pero parece que el problema puede agravarse en los próximos años. El gobierno ha iniciado con el primer acueducto, que es la ruta central, que comprende 1.200 kilómetros de un acueducto de 50 metros de ancho en promedio. Entonces es un proyecto que va del sur al norte, 1.200 kilómetros para transportar agua. Es un proyecto de prioridad nacional y en el cual nos ha tocado participar de una forma muy pequeña, pero nos tocó participar. Este proyecto pasa por una única ciudad. En sus 1.200 kilómetros de recorrido atraviesa una única ciudad en el centro de China. Esta ciudad es la ciudad de Chaozhou, en la provincia de Henan. Desafortunadamente, para que el acueducto pudiera pasar y cruzar para llegar a Beijing, el acueducto tuvo que atravesar la ciudad por mitad. Entonces fue necesario demoler 9 kilómetros de ciudad por 300 metros de ancho. Esto fue hace 3-4 años aproximadamente. Todas las personas que vivían en esa franja de 9 kilómetros por 300 metros de ancho fueron reubicadas para que pudiera pasar el acueducto, siendo un proyecto de prioridad nacional. Precisamente como este proyecto era de prioridad nacional y estaba pasando por esta ciudad, el gobierno central convocó a un concurso para realizar una integración de paisajismo en la franja donde pasaba el acueducto. Y invitó a 5 compañías, a una de ellas nosotros fuimos el equipo de paisajismo y pues, ganamos el concurso. Entonces les voy a mostrar un poco sobre la propuesta con la que ganamos el concurso de paisajismo de integración de esta cicatriz, la llamamos una cicatriz que le hicieron en la ciudad, y luego les haré algunos comentarios acerca de ella. Siguiente, por favor.
El proyecto, como les comentaba, comprende 9 kilómetros de largo por 300 de ancho en su parte más ancha, que es al este del proyecto. Y lo pueden ver en el centro del proyecto, se ve cómo pasa el acueducto, esos son 50 metros de ancho. Y a cada lado, norte y sur, tenemos una franja de aproximadamente 100 metros que nos sirve como un parque lineal para integrar la ciudad. Este parque lineal fue programado con actividades diversas que complementaban o enriquecían las ya existentes en la ciudad. Esas actividades fueron sugeridas por nosotros y fueron aprobadas por el gobierno municipal en primera instancia y luego por el gobierno central. Siguiente, por favor. Había un programa que sugería el gobierno al momento de lanzar la convocatoria, cumplimos ese programa, pero aparte sugerimos otras tantas actividades que creíamos que podían funcionar para volver a enlazar la cicatriz que habían generado, porque además de dividir la ciudad precisamente en su centro norte-sur, estaban causando al cruzar el acueducto problemas que ya existían antes, pero que los agravaron. En este caso tenemos un ejemplo en la cara norte del acueducto. Existían inundaciones considerables, pero al crear esta división, las inundaciones se incrementaron. Entonces había que lidiar de alguna forma con estas inundaciones en el norte, en la línea norte de la intervención paisajista. Siguiente, por favor. En esta vista aérea pueden ver un poco cómo se integra a esta franja el acueducto, y quizá no se aprecie con mucha claridad, pero en la franja norte, que es la que tienen a su izquierda, se ve un sistema de agua, que es un sistema de canales diseñado precisamente para aminorar el efecto de las inundaciones que pudiera en algún momento haber. Y en dado caso de un evento extraordinario, se calculaba que en alrededor de 8 horas podía regresar a su completa normalidad la ciudad. Siguiente. Ahora, se hizo estas propuestas con, evidentemente, las mejores intenciones, tanto para la ciudad como para los desarrolladores, porque había una inversión muy importante que se quería implementar, y el gobierno también, evidentemente, tenía mucha atención en el proyecto, debido a que era la única ciudad en la que atravesaba este proyecto de índole nacional. Siguiente, por favor. En esta imagen pueden ver un poco más cómo se integra el sistema de agua para evitar las inundaciones al paisaje. La idea era finalmente que durante la época de lluvias, el temporal de lluvias, se pudiera absorber y reintegrar el agua, tanto de la lluvia como el agua que cae de unas montañas que están al norte, y poder integrarse hasta el sistema para finalmente ser absorbido por el mismo. Al mismo tiempo, hicimos una propuesta de vegetación que filtra o limpia hasta cierta medida los posibles contaminantes que pudiera venir con los residuos de la lluvia. Siguiente, por favor. Era importante también vincularnos con la tradición de la ciudad y de alguna forma integrar el paisaje a las tradiciones. Entonces hicimos un estudio sobre los patrones que utilizan ellos en eventos culturales o en sus artesanías, y también elegimos vegetación que tenía relación con la tradición cultural de la ciudad, y en este caso la rosa de China es la vegetación que ellos tienen como referencia para sus eventos culturales, y lo integramos al paisaje. Desafortunadamente, en el transcurso del proyecto nos dimos cuenta que tanto el gobierno como los desarrolladores poco realmente les importaba tanto el beneficio de la ciudad como la propuesta que teníamos nosotros de hacer esta reconexión de lo que el acueducto había dividido, y que estaban usando como excusa también la sustentabilidad, más bien como un estandarte, y no era realmente un auténtico interés el que tenían con ello. Más adelante platicaré sobre ello. Siguiente. A través de este proyecto, entonces, nos surgieron muchas dudas, y finalmente, como nos íbamos a enfrentar con más proyectos de esta naturaleza, porque seguimos trabajando con el gobierno o con otros gobiernos, y la situación general es similar, empezamos a hacernos preguntas sobre cómo atacar el problema y cómo poder enfrentarnos de la mejor manera posible como profesionistas ante
dichas necesidades, tanto de los desarrolladores como del gobierno. Entonces, bueno, empezamos a preguntarnos cuáles son los límites de la dimensión urbana, dónde inicia y dónde terminan las zonas rurales, porque también aquí en este proyecto los bordes de la ciudad, aunque no es una ciudad muy grande, de 300.000 habitantes aproximadamente, los bordes entre rural y urbano no son muy claros. Finalmente tampoco lo era al momento de hacer la intersección con el acueducto. ¿Qué relación tendría que haber entre campo y ciudad? ¿Qué tanto debe crecer una y la otra? ¿Qué tan rápido y con qué recursos? Entonces finalmente empezamos a hacer elaborar esta serie de preguntas y decidimos empezar a hacer una investigación, que es lo que nos ha llevado hasta ahora a desarrollar un poco este tema sobre la inteligencia del paisaje. Siguiente. Quiero compartirles unos pocos datos sobre China para que se den cuenta de la magnitud del problema que tenemos ahora. Finalmente tenemos mucho conocimiento en México sobre la dimensión de China y los números que manejan y la potencia que se está convirtiendo y el desarrollo económico y urbano que está logrando, pero a veces es difícil entender los datos. Datos generales muy rápidos, es en el 2011, apenas en el 2011, China pasa a ser mayormente urbana que rural, solo por el 1.27%. Esos son 690 millones de personas viviendo en ciudades, mientras hay 656 millones de personas viviendo en el área rural. Suena fácil, pero 690 millones viviendo en ciudades es tremendamente grande. Del total de estos 60-90 millones, 25% son trabajadores migrantes. Tenemos 25% de migrantes en el país, que representa casi el 1.5 más la población de México. O sea, es 120 millones, o alrededor de 120 millones en México, que es un poco menos. 1.5 veces más de personas en China están trabajando fuera de sus ciudades de origen. Siguiente, por favor. Esta gráfica muestra cómo ha cambiado, cómo se ha extrapolado la población rural a la población urbana. Empieza a partir de 1982, que es el círculo interno. Lo rojo indica la población rural, lo azul la población urbana. Y se puede ver cómo en 1982 la población rural era mayor, era el 79%, mientras la población urbana era apenas un 21%. En 30 años esto ha cambiado radicalmente y ahora, bueno, esta estadística está hasta el 2012, es 53-47% la relación. Y este año, la semana pasada precisamente, fue el Congreso Anual del Partido Comunista y se revelaron las nuevas cifras, donde en el 2013 la población urbana alcanza el 53% de la población nacional. Siguiente, por favor. Según también este reporte del Congreso del Partido Comunista, para el 2020 se espera que el 48% de la población sea una clase media. Eso quiere decir que China quiere elevar todavía sus niveles económicos más de lo que es ahora. Y finalmente, para el 2020, la población urbana alcanzará el 60% del total. Otros datos que son muy interesantes, y esto es en vías de comunicación, es que China tiene un programa para extender sus vías de comunicación impresionante. En este reporte que acaba de salir la semana pasada, se calcula que para el año 2020 van a tener vías ferroviarias para cubrir poblaciones mayores a 200.000 habitantes. Todas las poblaciones mayores a 200.000 habitantes van a estar conectadas vía ferrocarril, y todas las poblaciones mayores a 500.000 habitantes estarán conectadas vía tren de alta velocidad. Esto ya se puede ver en muchas de las ciudades pequeñas de China, incluso los viajes que me ha tocado realizar por cuestiones de trabajo, a veces tiene que ser son con trenes de alta velocidad, y se puede ver cómo el paisaje ha ido cambiando y evolucionando, y hay estaciones de alta velocidad absolutamente en medio de la nada, que es precisamente con el plan de continuar y de extender esta red, están proyectándolo a 20, 30 o 50 años. Esto ya es patente en este momento. Y otro de los datos que puede ser interesante es que cada año China está perdiendo una tierra que es arable, una tierra agrícola, del tamaño de entre Tlaxcala y Colima anualmente. Estos son alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados por efecto de la urbanización desmedida, o por la ganadería intensiva, o por programas de reforestación.
China pierde alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados cada año. Siguiente. Otro dato importante que, bueno, más adelante explicaré acerca de ello, es cómo está organizada el tejido urbano de China. China tiene oficialmente 3 divisiones, la provincia, el condado y la ciudad, pero a estas 3 divisiones se le adhieren otras 2. Siguiente, por favor. A estas 3 iniciales divisiones se le adhiere la prefectura y el pueblo. El pueblo es la unidad básica en la que el sistema urbano de China está estratificado. Les quiero compartir para que vean un poco la escala de lo que estamos hablando. En total, China tiene 34 provincias, 284 prefecturas, 656 ciudades, 47.034 poblaciones y un total de más de 900.000 villas. Estas 900.000 villas son de entre 1.000 y 2.000 personas, mientras que las 47.000 poblaciones son de más de 10.000 personas. Estas 47.000 poblaciones se extienden a lo largo y a lo ancho de todo el país. Tenemos que tener en cuenta que China es un país con más de 5.000 años de evolución, de historia, y que es difícil encontrar un punto en China que no haya sido de algún modo intervenido por la mano humana. Prácticamente todo tiene algún grado de intervención, a pesar de lo enorme que es, y más adelante se los podré mostrar. Siguiente, por favor. Otro dato interesante y que influye mucho a cómo se está desarrollando actualmente el país fueron las reformas agrarias. Las reformas agrarias fuertes en China empezaron con el mandato de Mao Zedong y con el siguiente paso, la revolución cultural. Alrededor de los años 50 se empieza con la primera reforma agraria y fue básicamente lo mismo que se hizo en la Revolución Mexicana, fue expropiar las tierras a los latifundistas para entregárselas a los campesinos, a los agricultores. Poco después, tres años después, en el 53-56, se instaura una propiedad colectiva y se instaura una institución que se conoce como Comuna del Pueblo, donde en esa institución el interés era que se entendiera que la tierra era de todos y que todos podían trabajar la tierra. Después, para el año 70, cambia un poco esto. Todos se instala un sistema de responsabilidad familiar, donde a cada familia se le entrega un espacio de tierra, una parcela, y esa familia se hace responsable de esa tierra, de cultivarla y de generar beneficio de ella, y solamente puede usarla para ese motivo, solamente puede ser tierra para cultivo, para motivos agrícolas o ganaderos. Este cambio modificó mucho la forma de desarrollo urbano porque las familias, evidentemente el territorio en China es muy variable, tanto en clima como en condiciones de aprovechamiento. Entonces hubo muchas familias que le dieron terrenos con menos calidad o menos capacidad de producción que a otras familias. Entonces esto empezó a generar movimientos importantes de población, dado que había familias que no podían producir lo necesario para mantenerse. Es entonces que se empieza a generar un movimiento importante desde los pueblos hacia las ciudades. Un dato muy interesante acaba de suceder el año pasado, y esto parece que se va a aprobar. Se va a cambiar, o se está por aprobar, el cambio de uso de suelo de estas tierras. Finalmente, la familia va a tener la posibilidad de cambiar el uso de suelo agrícola a cualquier otro uso de suelo. Esto tiene muchas implicaciones, porque hasta ahora había alguna protección para mantener el uso agrícola y mantener las áreas verdes y mantener la producción de China, y ahora, con esta posibilidad de cambiar uso de suelo, después con el crecimiento desmedido de las urbanizaciones por parte de los desarrolladores, como hasta ahora se ha visto. Siguiente, por favor. La preocupación es principalmente que se pase de la imagen que tienen de un campo rural a la imagen que tienen de esta ciudad, que por cierto es una fotografía de Beijing en un día claro. Siguiente.
Ahora, todo tiene pros y contras. Siempre vamos a encontrar algo por lo cual nos podamos quejar, y lo rural como lo urbano tiene contras. Isaac, se congeló la imagen, ¿nos escuchas? Isaac, ¿nos escuchas? ¿Sí, me escuchan? Sí, nos quedamos en la 23. Sí, nos quedamos en al la principio 23, de tu explicación. Al principio de tu explicación. 23 al principio, ok, de acuerdo. Comentaba que, bueno, siempre vamos a encontrar cosas en contra, no importa si es el espacio rural o es el urbano. Una de las mayores complicaciones que hay en el espacio rural, independientemente de que no haya trabajo, la infraestructura o los medios de conexión, es la complicación de acceder a beneficios sociales. La certificación en China, la certificación del tejido urbano, como se los comentaba anteriormente, está organizada de manera tal que los beneficios sociales vayan en relación hacia a dónde se vive. Mientras se vive en una ciudad, se podrá acceder a mejores beneficios sociales, y si se vive en un área rural, se tendrá menos beneficios sociales. Por lo tanto, eso también ha sido motivo de impulso tremendo de los movimientos migratorios. La gente que está en el campo no puede acceder a los mismos beneficios que la gente que está en la ciudad. A esto aquí en China se llama hukou. El hukou es el registro que se tiene de nacimiento y que es inseparable al lugar donde se nació. Entonces, a través del hukou la gente tiene derecho a la educación y a los servicios de salud y a los servicios de vivienda. Si yo nazco en una zona rural, tengo este hukou y no puedo ejercerlo en ningún otro lugar de China. Sin embargo, hay programas que abren el hukou y atraen a gente. En el caso de Beijing, por ejemplo, cada tantos años se abre la posibilidad de cambiar de hukou, y esto depende mucho de la relación que se tenga en el momento o de las necesidades que se tengan en la ciudad. Pero esto también ha ayudado mucho o ha influenciado muchísimo en los movimientos migratorios del país. Siguiente, por favor. Otro de los factores que ha sido muy importante y que lo hemos sufrido profesionalmente, y esto me ha tocado vivirlo cotidianamente también, es la toma de decisiones. ¿Quién toma las decisiones y cómo es que se hacen las decisiones al momento de diseñar o intervenir el espacio, no importa si es urbano o rural? En China son 4 los agentes principales en esta función. Tenemos a los usuarios, al diseñador, al gobierno y a los desarrolladores. Sin embargo, siguiente por favor, la influencia de estos actores es más o menos en esta proporción. El usuario no tiene nunca la voz, el diseñador tiene un 2 o 3% de la opinión sobre lo que se va a hacer, y el gobierno y los desarrolladores son los que dictan cuál es la necesidad y qué y cómo es que se van a abordar los problemas. Eso es muy complicado como profesionista porque finalmente uno se enfrenta a problemas que pudieran ser solucionados de una mejor manera, por lo menos profesionalmente hablando, pero que la agenda del gobierno y la agenda de los desarrolladores es completamente distinta. Entonces esto complica mucho las posibles buenas intenciones que se puedan tener en los desarrollos. Esto lo vimos de primera mano con el proyecto de Chaozuo, con el Nanchoy Peqiao, donde nos dimos cuenta que la agenda sustentable pasaba a segundo, tercer, cuarto plano y desaparecía por completo del proyecto, cuando los desarrolladores se dieron cuenta de que no era el negocio que ellos esperaban que fuera. Siguiente, por favor. Finalmente, lo que el gobierno
y lo que los desarrolladores pretenden es conseguir ciudades como esta. Esa es otra fotografía de Beijing. No importa qué costo, pero quieren que el desarrollo, por lo menos aparentemente, se vea de esta manera. Es una fotografía espectacular cuando la realidad muchas veces dista de esta imagen idealizada. Precisamente es eso lo que nos queda, una imagen idealizada cuando la realidad o las realidades son muy diferentes. Siguiente, por favor. Aquí hay dos advertencias que quisiera hacer, y es precisamente en cómo se aborda el problema del desarrollo urbano y cómo se interactúa cuando hablamos de redes interurbanas. El primero es una aproximación hacia el urbanismo de arriba hacia abajo, el top-down diseño urbano. Aquí pongo dos citas de arquitectos reconocidos, una de Le Corbusier, otra de Kevin Lynch, de cómo en algún momento ellos veían que era posible abordar el problema urbano. La primera es un urbanismo que es de mesa, donde se ven los planos, se estudia todo desde arriba, con fotos aéreas, y se diseña de esa manera, creyendo que las mejores soluciones son las que dan los tecnócratas. Y la segunda es una propuesta de aproximación urbana mucho más próxima a la gente, tratando de escuchar cuáles son las necesidades. Desafortunadamente, China no tiene ni el tiempo ni los medios para esperar el consenso de la gente para hacer sus desarrollos urbanos. Entonces, consensar el desarrollo urbano en China es una tarea complicada. Y al mismo tiempo están sufriendo de las imposiciones urbanas que ellos mismos están dictando. Entonces, aquí hay una compleja contradicción que también nos está costando mucho a los profesionistas lidiar con ella. Siguiente, por favor. Aquí en este par de imágenes pueden ver ejemplificado gráficamente cómo es este diseño desde arriba, donde se diseña solamente mediante modelos, distante de la ciudad, y otra forma de aproximación cercana, donde los habitantes tienen un mayor contacto y tienen una capacidad de decisión. Siguiente. La otra advertencia es la tendencia actual que existe, tanto en el urbanismo como en la arquitectura y en las otras ramas del diseño gráfico, diseño de paisaje, diseño industrial, en adjetivar sin ningún cuidado los conceptos. Esos conceptos producto, como lo nombra Jordi Borja, se convierten en productos de mercadotecnia que intentan vender a una ciudad que también dista mucho de la complejidad y de la realidad que está aconteciendo en el día a día. La ciudad patrimonio de la humanidad, la ciudad global, la ciudad cultural, la ciudad creativa, bueno, la ciudad inteligente, no es otra cosa que un producto que se quiere vender con la idea de promover una ciudad o la característica principal de una ciudad. Eso también es un truco que los desarrolladores aquí en China y en cualquier otro lado han sabido explotar de buena manera. Siguiente. Con todo y que son estas unas etiquetas, es necesario a veces mantener claro o saber la diferencia entre la etiqueta que es para producto, la etiqueta que es para venta, y la etiqueta que sirve para definir conceptos y definir modelos que nos pueden servir para desarrollar nuevas aproximaciones de entendimiento al problema urbano. En este caso les quiero mostrar dos que van muy ligadas a lo que próximamente les presentaré como inteligencia del paisaje. La primera es el urbanismo paisajista, landscape urbanism. La siguiente es aproximación negativa, el negative approach. La primera es una aproximación urbana que se refiere a inicios de 1980, alrededor, y que ha empezado a ganar más fuerza, donde se plantea una nueva forma de aproximación urbana, de organización urbana, donde la infraestructura ecológica adquiere una mayor fuerza y prepondera sobre la traza urbana o el edificio como tal, como objeto arquitectónico. Entonces, lo que propone el urbanismo paisajista es identificar cuáles son estas estructuras urbanas y partir de ellas para entonces organizar el sistema de asentamientos urbanos. Desde luego que vamos a entrar aquí en discusiones arquitectos contra paisajistas, discusiones que siempre han existido. Yo soy de formación arquitecto, ahora practico arquitectura y paisajismo, pero encuentro que hay muchas cosas que pueden convergir en ambas aproximaciones. También otra de las propuestas interesantes que tiene el paisajismo, el urbanismo paisajista, es precisamente interactuar con las diferentes ramas del diseño, no solamente del diseño, sino con otras áreas del conocimiento,
para poder alcanzar un mejor entendimiento del problema urbano. Siguiente, por favor. Aquí lo que se intenta es desmitificar la práctica del paisajismo como mero ornamento para finalmente traducirla a una herramienta de ordenamiento. El paisaje deja de ser ornamento, mero ornamento, y entonces se empieza a utilizar como herramienta de ordenamiento. Entonces se empieza a tratar más de los procesos que de las formas. Y esos procesos son complejos. Entonces se tiene que vincular en todas sus capas y en todos sus niveles. Como nos dimos cuenta en Chaozhou, los niveles distaban mucho de los que en un principio podíamos ver simplemente con el análisis top-down, que es lo primero que se hace cuando nos entregan los planos, y una vez que se está en contacto directo con la ciudad, y no solo con la ciudad, sino también con los agentes que tienen capacidad de decisión, con los desarrolladores y con el gobierno, se empieza a entender cómo es que se tejen estas capas que son difíciles de comprender en primera instancia. Entonces, el paisajismo, el urbanismo de paisaje pretende que se vayan develando estas capas para finalmente integrarlas y descubrir cuáles son los procesos y trascender más allá de la forma. Siguiente, por favor. Esta cita que muestro aquí es de Yu Kongyan. Yu Kongyan es un académico de la Universidad de Tsinghua, es el decano de la carrera de paisajismo de la Universidad de Tsinghua, pero además es el director de una empresa de diseño de paisaje llamada Turenscape. Turenscape es una de las empresas más grandes del mundo de paisajismo y también es una de las más propositivas. Yu Kongyan toma como base o como referencia el Landscape Urbanism y desarrolla una propuesta china o una respuesta china al Landscape Urbanism que se llama Negative Approach. La aproximación negativa no es otra cosa sino que identificar precisamente esta estructura natural del sitio para poder entender cómo es que funcionan los ritmos naturales y entonces decidir cuáles son los elementos críticos, básicos, naturales para integrarlos de forma adecuada, para integrar de forma adecuada los asentamientos humanos a estos recursos naturales. Siguiente, por favor. En principio, la aproximación negativa lo que intenta es encontrar esta infraestructura ecológica y a través de ella determinar cuál es el espacio y cuál es la forma de vincular el asentamiento humano a esta infraestructura ecológica, que finalmente se convierte en una infraestructura clave o crítica para el desarrollo humano. Esta aproximación negativa no es nueva, al igual que no es nuevo el urbanismo de paisaje. Hay civilizaciones antiguas que han desarrollado estas aproximaciones, tanto en China como en el resto del mundo, y Yu Kongyan lo toma como ejemplo. Machu Picchu, Guangzhou en China, o Suzhou, los sistemas hidráulicos, que lo primero que hicieron las personas al llegar al asentamiento, sentido común, recuerden a los recursos que necesitaban y cuidar de estos recursos para finalmente poder subsistir con ellos y no de ellos. Siguiente. Yu Kongyan, a través de la aproximación negativa, toma mucha referencia del Feng Shui. El Feng Shui, cosa que yo tenía mitificada en México porque el conocimiento que tenemos en México es muy básico, aquí en China es algo fundamental y tengo que vivir con ello día con día en todos los proyectos. Hay que integrar mucho del pensamiento del Feng Shui en la decisión de los proyectos. Justo en esta semana estuve trabajando en un proyecto en que me lo revisaron 3 veces porque no había buen Feng Shui en el proyecto. Entonces tuve que hacer adecuaciones para que el Feng Shui fluya. Desafortunadamente yo no entiendo mucho de la teoría y me da la impresión que los chinos tampoco entienden mucho de la teoría del Feng Shui. Al parecer hay muchas vertientes de esta teoría y es un poco un tabú hablar abiertamente del Feng Shui. El gobierno chino, a pesar de que lo incluye en los proyectos, en el caso de Chaozhou tuvimos que incluir principios del Feng Shui, prefiere evitar el término y lo llama tradición china, los principios de la tradición china. Pero finalmente, lo único que hace el Feng Shui, a grandes rasgos y siendo simplista, es darnos a entender que somos parte de los procesos naturales, no somos ajenos a ellos.
y entonces tenemos que estar vinculados directamente en vez de enajenarnos. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que procura el Feng Shui, recordarnos constantemente que somos parte de estos procesos naturales. Y esto es precisamente lo que Yukon Yen intenta integrar a través de la aproximación negativa y lo que en última instancia también hace el urbanismo del paisaje. Siguiente, por favor. Es un poco más de lo que les había comentado. Siguiente, por favor. Finalmente hay una cita aquí que es interesante de Tom Turner. Tom Turner es otro de los exponentes del urbanismo de paisaje. Y finalmente aquí Tom Turner intenta explicar brevemente cómo va a ser muy importante en el futuro próximo para poder lograr realmente una integración de estos sistemas naturales con los procesos humanos y urbanos que nosotros propiciamos, el integrar sistemas tecnológicos también para poder hacer más eficiente esta integración. Y finalmente termina con un comentario de Christopher Alexander, que menciona que y hace a la ciudad como árbol o a la ciudad como sistema orgánico, los nervios, el sistema circulatorio. Y finalmente termina diciendo que la ciudad no es un árbol, es un paisaje. El paisaje aquí se entiende como un sistema mucho más complejo, donde finalmente convergen todas estas capas que se están superponiendo. Siguiente, por favor. Afortunado o desafortunadamente, para poder realizar una integración adecuada de todos estos procesos, contamos ahora con sistemas tecnológicos avanzados que habrá que explotar de la mejor manera y dejar de lado un poco las etiquetas que les pongamos a ellos. Hay 4 sistemas que ahora estamos estudiando muy de cerca para poder implementarlos en lo que pretendemos que en algún momento se convierta en un modelo de aplicación que estamos llamando en este momento inteligencia del paisaje. Los 4 sistemas que estamos procurando ahora son estrategias que se derivan del paradigma sustentable, el paradigma que conocemos hasta ahora como sustentabilidad, pero que definitivamente se tiene que revolucionar y quitar un poco esas etiquetas que se le está poniendo al mercado y quitarle el estigma de sustentabilidad por el simple hecho de vender. Tenemos el High Performance Landscape, los GIS Systems, Geographic Information Systems, la resiliencia y las Smart Cities. Todas estas en algún momento son etiquetas que intentan vender un producto, pero vistas de otra manera y estudiadas de otra forma, también son herramientas que sirven para entender un poco mejor cuáles son los procesos que convergen en los sistemas tanto urbanos como rurales. Siguiente, por favor. La High Performance Landscape es una propuesta que está haciendo ahora mismo la ciudad de Nueva York por desarrollar sistemas urbanos que integren sistemas naturales con una mucho mayor eficiencia y que se complementen adecuadamente. El High Performance Landscape, como ejemplo, tiene evidentemente el Highline, donde están integrando muchas de estas tecnologías y donde están monitoreando constantemente cuál es la relación entre el usuario directo y los sistemas naturales que convergen en el parque. Siguiente, por favor. La resiliencia como una estrategia para incorporar en el proceso de diseño no solamente del paisajismo, sino del desarrollo urbano, donde se pretende mitigar de forma rápida los posibles desastres naturales, pero no solo esto, también la resiliencia se debe entender como procesos adecuados para disminuir o aminorar en la medida de lo posible el mantenimiento de estos mismos sistemas. Hasta ahora la tecnología ha probado una muy buena herramienta, pero también una herramienta muy costosa. La resiliencia está ayudando a entender otros procesos y entender de otra forma la manera de integrar estos sistemas de una manera más económica, más eficiente, donde se necesiten menos recursos para atenderlos y sobre todo también que ayude a minorar o a mitigar los posibles riesgos naturales que existan. Siguiente. Los sistemas de información geográfica definitivamente es una herramienta útil al momento de capturar información que se pueda traducir en acciones puntuales. Esto es desde la detección de los niveles de dióxido de carbono, el PM2.5, que aquí en Beijing es algo que tenemos todos los días, es
monitoreado a través de sistemas de información geográfica. Y esos sistemas de información geográfica lo único que nos proporcionan son datos en tiempo real sobre lo que está sucediendo en la ciudad o en cualquier otro sistema de desarrollo. Siguiente. El Smart Cities es un modelo interesante que ahora lo están vendiendo en la Comunidad Europea como un producto de mercadotecnia para elevar los niveles de las ciudades. Sin embargo, tienen un sistema de clasificación que resulta interesante para entender cuáles son los niveles de evolución que está presentando la ciudad. Niveles económicos, sociales, de beneficio social, niveles de educación. Entonces, esta categoría que está desarrollando ahora la Unión Europea y que está monitoreando constantemente, ayuda también a saber cuáles son los índices y cuáles son los factores que hay que intervenir con mayor precisión o con mayor urgencia. Siguiente, por favor. Finalmente, lo que entendemos e intentamos en este momento con la inteligencia del paisaje es integrar todos estos sistemas y todos estos modelos de una forma coherente para traducirlos en acciones puntuales en el espacio. Lo complicado hasta ahora ha sido poder resolver o poder entender cómo integrar todas estas facetas que la sustentabilidad nos está dando en un solo modelo, o cómo poder traducir o implementar esta información en acciones que sean palpables y que sean realmente un beneficio social, no solamente para el gobierno y para los desarrolladores, sino que se traduzca en un beneficio directo para el habitante de la ciudad. Siguiente. Hasta ahora les he explicado mucho de qué es el contexto chino, a grandes rasgos. Desafortunadamente el tiempo no es suficiente para explicar la complejidad que se vive día a día aquí en China. Pero ahora les quiero explicar un poco sobre cómo es que nace las redes interurbanas, cómo es que nace la inteligencia del paisaje en esta investigación y hasta dónde estamos hasta ahora en esta investigación. Tenemos que tener en cuenta que nosotros somos una práctica profesional, no somos una academia. Entonces, el tiempo que dedicamos a la investigación es mucho menor del que realmente quisiéramos. Pero entendemos que la investigación es también innovación en el diseño y que nos puede llevar a mejores soluciones, sobre todo cuando tenemos un panorama tan complicado como es el panorama que tenemos aquí en China, tanto con la velocidad de desarrollo como con las necesidades de la sociedad y con las exigencias del gobierno y de los desarrolladores. Entonces, en primera instancia les quiero mostrar esta foto aérea. Es una aproximación top-down del urbanismo, pero resulta ser muy interesante porque con estas imágenes podemos entender mucho de los números que les mencionaba anteriormente. La cantidad de ciudades, de poblaciones que como un tapete cubren toda la superficie del país. Siguiente, por favor. Sin importar a qué altura se esté, se empieza a notar una relación entre estos puntos de desarrollo urbano. Siguiente, por favor. Mientras más descendemos, mientras más se baja, se puede ver que hay una relación muy interesante entre una vista y la otra. Sin importar la distancia, sin importar la altitud, el paisaje en China, el territorio en China, es muy similar. Sigue manteniendo la misma densidad sin importar cuál sea la distancia en la que se esté. Siguiente, por favor. Hasta llegar finalmente a las villas. Estas villas que les comentaba inicialmente, 900.000 villas, alrededor de 900.000 villas en todo el país, de 1.000, 2.000 habitantes, que finalmente van a tener la capacidad de cambiar su uso de suelo, de agrícola a cualquier otro uso de suelo, y aquí se puede ver lo cerca que están unas de otras. Finalmente, en China lo que se entiende como espacio rural es este espacio que están viendo en este momento. Es un espacio que está altamente densificado, que está muy conectado y que es difícil de distinguir el espacio rural del espacio urbano. Finalmente, cuando se está en tránsito, en un trayecto a otro, de una ciudad a otra, es difícil poder distinguir cuándo se está fuera de la ciudad y cuándo no. China está altamente conectada. Este espacio que existe entre un punto y otro es el que entendemos como red, como espacio interurbano. Y está, como lo pueden ver, altamente conectado y altamente densificado. Siguiente, por favor.
Es la última imagen donde se puede ver la distancia entre una comunidad y otra y prácticamente se puede caminar sin ningún problema de un punto a otro. Y así es todo el territorio chino, en mayor o menor medida, pero se mantiene una constancia de esta densidad. Siguiente. Ahora, a través de los modelos que hemos visto y de la integración de los sistemas de sustentabilidad, los sistemas de información geográfica, los sistemas de resiliencia, hemos estado buscando también modelos que puedan ser equiparables a lo que estamos viendo ahora en esta vista top-down de China. Hemos encontrado muchas coincidencias evidentemente biológicas, pero también hemos encontrado muchas coincidencias artificiales en cómo se desarrollan los sistemas y cómo se conectan los sistemas y cómo interactúan los sistemas, tanto naturales como artificiales. Siguiente. Lo que pretendemos ahora no es una receta de cocina, sino es más bien intentar encontrar un posible modelo para que nos ayude a entender mejor cómo es que está funcionando esta red y cómo podemos actuar con esta red. Porque una cosa que no les había mencionado hasta ahora es que, bueno, finalmente en esta investigación vamos a participar con la Universidad de Pekín y con la Universidad de Tsinghua, precisamente porque en este año parece ser que finalmente el gobierno de China va a aprobar el cambio de uso de suelo y está convocando a las universidades, participando con la iniciativa privada para encontrar modelos de sustentabilidad que puedan ser adecuados para este nuevo cambio que va a surgir en el desarrollo urbano en China. El gobierno está preocupado por realmente convertirse en un gobierno sustentable, por lo menos eso fue lo que la semana pasada dijo el presidente de China, Xi Jinping, y tiene un proyecto muy serio de aquí al 2020 para lograr sus objetivos. Hasta ahora China ha logrado los objetivos que se ha planteado en crecimiento, ha mantenido los últimos años un crecimiento del Producto Interno Bruto del 10%, para los próximos años lo piensa bajar al 7.5%, lo cual es altísimo. Ningún otro país del mundo lo está alcanzando. No hay ninguna complicación para que el país logre los objetivos que se están proponiendo, incluyendo los objetivos sustentables. Entonces, esta investigación nace precisamente a partir de la invitación de la Universidad de Pekín y Tsinghua para encontrar posibles modelos de sustentabilidad que puedan integrarse al problema actual del crecimiento urbano en China. Siguiente, por favor. Analizando los modelos artificiales y naturales de diferentes sistemas, hemos encontrado que el sistema neurálgico, el sistema nervioso, actúa de una forma muy similar a como lo están haciendo ahora las pequeñas poblaciones en China. Y queremos potenciarlo en vez de desfavorecerlo. Finalmente, el programa de China es conectar con mayor velocidad a todas estas poblaciones. Entonces, queremos también aprovechar este sistema para potenciar y equilibrar las migraciones que se están dando entre ciudad y campo. Siguiente, por favor. Ahora solamente les voy a mostrar muy brevemente unas gráficas que indican hacia dónde apunta ahora la investigación. La investigación está cambiando constantemente, sobre todo porque estamos recibiendo retroalimentación de otros proyectos de gran importancia de desarrollo sustentables en el país. Hay un par de ciudades que se están desarrollando ahora con ese perfil, entonces nos están retroalimentando con esta información y está cambiando constantemente. Pero por el momento estamos identificando cuáles son los puntos urbanos de posible desarrollo. Para, siguiente por favor, ver cómo es que podemos potenciar esas posibles conexiones de una manera tal que logremos que interactúen de una forma rápida. Esto en sistema nervioso se conoce como Positive Feedback Loop. Lo que hace un Positive Feedback Loop es acelerar, es un catalizador que acelera los procesos. Entonces lo que queremos en algún momento dado es que estas pequeñas poblaciones urbanas tengan realmente esa capacidad de acelerar los procesos entre una y otra. Hasta ahora, a pesar de que están cercanas una a la otra, la capacidad de comunicación es mínima porque no tienen los recursos necesarios para hacerlo. Creemos que si aumentamos la capacidad de comunicación entre una y otra, se podrá hacer más eficiente los procesos de interacción entre ellas. Siguiente. Después de esto se tiene que determinar unidades de producción. Uno de los grandes problemas que hubo en la reforma agraria de 1978
fue que se designaron tierras pensando que se podía producir lo mismo en todos lados. Y esto fue uno de los graves errores. Entonces, el estudio va encaminado a encontrar cuáles son las posibles unidades de producción de cada una de las regiones para poder determinar cuál es el uso adecuado para estos núcleos urbanos. No solamente dejarlo a la imposición de desarrolladores o del gobierno, sino hacer un análisis de estratificación donde se pueda entender y analizar cuáles son los posibles usos que son permisibles en ese espacio. Siguiente, por favor. Y finalmente estamos proponiendo un negative feedback loop. El negative feedback loop en el sistema nervioso existe y en vez de acelerar los procesos, los disminuye, los hace más lentos. Y esto con la intención de poder comprender mejor cuál es la situación que está sucediendo. Cuando nosotros, sistema humano, un organismo humano, recibe un estímulo exterior, puede catalizarse para ser más rápido o puede, a la inversa, hacerse más lento para poder comprenderlo de una mejor manera. Los dos sistemas suceden y pueden ser también simultáneos. En el sistema en el modelo que estamos tratando de descubrir si funciona o no, estamos proponiendo un catalizador que haga las uniones de una forma más rápida, pero también estamos proponiendo un catalizador negativo que haga más lentas las actividades. Eso es en este sentido. Conectamos un punto con el otro de una forma que pueda conectarse de una forma más rápida y después se protege con cinturones verdes que estén protegidos por la ley china, como ya lo han estado en otros casos, con la intención de mantener el crecimiento de las poblaciones y que éstas no se desborden, o se desborden hasta cierta medida. Eso en algún momento pretende que permita a las poblaciones crecer en cierta dimensión, pero que no alcance las proporciones desmedidas que ahora estamos alcanzando. En China, la ciudad más grande, Guangzhou, tiene 28 millones de habitantes. Le sigue Shanghai con 23 millones y Beijing, donde vivo actualmente, son 19 millones de habitantes. China no puede continuar con este crecimiento, tampoco lo quiere. Entonces, estamos tratando de encontrar posibles soluciones al problema desde diferentes perspectivas. Es por eso que estamos incorporando el urbanismo del paisaje, la aproximación negativa, sistemas como los de la sustentabilidad y finalmente eso que estamos llamando inteligencia del paisaje, donde estamos integrando todos esos sistemas con el propósito de encontrar nuevos modelos que nos ayuden a descubrir la complejidad del sistema. Esto que les estoy comentando ahora precisamente es una primera parte de la investigación. Seguimos en ella, estamos encontrando todos los niveles. Desafortunadamente, como les comento, el tiempo que tenemos es precario y también la capacidad que tenemos de acceder a la información es complicada, porque la información en China no es pública. Entonces, cualquier información que queramos encontrar tiene que ser por medios alternos o alternativos o por medios exteriores. Generalmente nos tenemos que referir a investigaciones que han hecho otras universidades u otras instancias internacionales al respecto, porque es muy difícil como iniciativa privada obtener la información que el gobierno genera. Incluso las universidades, aunque son públicas, el gobierno de China no les libera toda la información necesaria. Entonces, los procesos de investigación son muchísimo más lentos, son también mucho más erráticos y se tiene que hacer mucha comprobación de campo. Entonces, bueno, estamos en este proceso tratando de encontrar más soluciones al problema. Creo que esa es la última diapositiva. Siguiente, por favor. Algo de la bibliografía que estamos incluyendo. Y sí, siguiente, la última, eso es todo.
Bueno, muchas gracias al profesor Isaac Landeros. Muchas gracias al profesor Isaac Landeros por mostrarnos investigación que está desarrollando del otro lado del mundo, muy interesante. En lo personal creo que nos nutre mucho como alumnos, pero me parece que también a los profesores. Mucha investigación nos deja de tarea para poder desarrollar también estas ideas que nos muestras. Y a continuación, no sé si estás de acuerdo, vamos a iniciar una sesión de preguntas o comentarios de los que estamos en esta sala. No sé si hay algún interesado. La dinámica va a ser, nos hacen favor de levantar la mano, pasamos el micrófono, hacemos la pregunta y el profesor Isaac nos va a responder. No sé si hay alguien interesado. Sí. ¿Algún interesado? Pregunta, comentario, duda. Creo que todos terminamos un poco. Por acá hay una. Hola, mi nombre es José, soy estudiante de diseño industrial. Mi pregunta es, bueno, hablaste un poco de la relación, hablaste mucho de la relación que hay entre el gobierno y los proyectos que se pueden llevar a cabo. Me gustaría saber qué tanto ves una influencia entre el gobierno comunista, postcomunista, comunista capitalista, lo que como podemos llamarle a China hoy, con este proceso de construcción de proyectos y con esta distribución tan interesante que nos muestras de las ciudades o del desarrollo urbano rural. Gracias. Sí, José, mira, China y Estados Unidos son los únicos dos países que no han firmado los tratados medioambientales que el resto del mundo ha firmado. También son los dos países que contaminan más. Estados Unidos tiene la forma y tiene ya ahora la posición para dejarlo de hacer, pero China tiene solamente 30 años de industrialización. China empezó muy tarde los procesos para alcanzar los niveles que, por ejemplo, ahora tiene México, o los niveles que tiene cualquier otro país en desarrollo, pero lo ha logrado en tan solo 30 años. Esa velocidad con la que pudo lograr los mismos niveles que otros países, o superar esos niveles, ha cobrado muy caro, o ha pasado factura, tanto a la ecología como a la misma gente aquí en China. Entonces, el proyecto del gobierno fue impulsar lo más rápido posible que la gente alcanzara ese nivel, esa calidad de vida. Se ha sacado muchísima gente de la pobreza extrema para llevarla a un nivel de pobreza aceptable, digamos, donde la gente no se muera de hambre. Ahora en China no hay gente que se muera de hambre, hay mucha gente pobre, pero no hay gente que se muera de hambre. Entonces, esa era la urgencia del gobierno. Y eso los llevó a depredar de una forma tremenda el medio ambiente. En su momento no les importó, porque necesitaban elevar el nivel de calidad de vida. Pero ahora estamos sufriendo, me incluyo porque vivo en esta ciudad, estamos sufriendo las consecuencias. Beijing tiene más de 200 días al año con niveles alarmantes de contaminación ambiental. La semana antepasada estuvimos a 600 puntos de PM2.5. El PM2.5 es la partícula más pequeña que se infiltra directamente a los pulmones. 600 puntos es extraordinariamente alto. El único récord que lo ha superado es el año pasado, a finales del año, 1000 puntos en la ciudad de Harbin, al norte de China. Evidentemente, el uso de máscara es necesario. Me deprimí tremendamente por tener que usar máscara al salir a la calle. Pero ahora el gobierno chino está muy preocupado por, uno, disminuir esos efectos y dos, modificar su visión hacia un modelo más sustentable. Justo ahora estamos haciendo un proyecto en el norte de China, un proyecto muy interesante en la frontera con Rusia, en una ciudad fronteriza, precisamente en Manjuli, donde la población es de 300.000 habitantes, pero ya se ve contaminación ambiental. Y la contaminación ambiental se debe precisamente a que la mayoría de, la energía eléctrica se genera con la quema de carbón todavía. Y la temperatura en la ciudad en invierno es de menos 30 grados.
Estuve hace 4 semanas ahí, me tocó estar a menos 30 grados, entonces es necesario quemar este carbón para mantener la calefacción de las viviendas. Y la contaminación es alta. Pero debo decir que ya tienen instalado un sistema de generadores eólicos y están en el momento de pasar de la quema de carbón a la energía eólica. La población va a consumir completamente energía producida solamente por estos molinos de viento. Entonces se está haciendo un esfuerzo importante para hacerlo. Y las decisiones del gobierno son extraordinariamente importantes porque no se hace nada sin consentimiento del gobierno en China. No importa si es iniciativa privada, el gobierno siempre tiene que dar su anuencia para que se desarrollen los proyectos. Entonces, si el gobierno central o el gobierno en cuya estancia se encuentra el proyecto no da su anuencia, el proyecto no puede avanzar. No importa lo bien o lo mal que esté el proyecto. Muchas veces está mal y sin embargo lo aprueban. O muchas veces está muy bien y lo desaprueban. Entonces, el gobierno sigue funcionando como una pieza clave para que sucedan o no los desarrollos. ¿Le cedo la palabra a la profesora Yael? Isaac, a mí me conmueve mucho ver cómo gracias a estos proyectos se mueven asentamientos humanos para que puedan pasar recursos a las ciudades. Me pregunto yo, ¿cómo, si tienes contacto con ciudadanos de la vida cotidiana, digámoslo así, cómo toman esto ellos y qué tan conscientes son de nuestro impacto como humanidad y de cómo nos relacionamos con el ambiente de esta manera contradictoria, ¿no? Sembramos para sobrevivir y destruimos también para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué tanto has detectado esto en lo cotidiano? Mira, Yael, hay ahora en China una tendencia al consumismo desmedido. Lo mismo que sucedió en Estados Unidos, o lo que sigue sucediendo en Estados Unidos quizá, está sucediendo aquí en China. La gente quiere consumir, porque además están teniendo los recursos para consumir. Se elevó el nivel de vida de la gente, se elevó el nivel de ingreso también de la gente, y ahora tienen el recurso para poder consumir, cosa que no tenían hace 30 años. Entonces, por primera vez estas generaciones están teniendo la oportunidad de ser partícipes del mercado. Entonces, la gente en China adolece mucho del conocimiento sobre lo que está sucediendo en otras partes del planeta o del daño que están haciendo. No es que les sea indiferente, sino que no lo ven tan prioritario. En encuestas que se han hecho, por ejemplo, para el 2020, el 75% de los jóvenes de entre 25 y 30 años se ve con automóvil. 75% de los jóvenes se ve con automóvil. Y ahora en Beijing eso es un problema tremendo. El automóvil es un problema de los peores. Incluso en Beijing está controlado, solamente 20.000 autos pueden salir al mes. Nuevos autos pueden salir al mes. Y aquí en China no puedes ir a comprar un auto. Tienes que pedir permiso y se sortea. Te pones en una lista, se sortean las placas y si sales sorteado, puedes entonces comprar tu auto. Pero solamente 20.000 autos al mes son los que pueden salir en la ciudad de Beijing. Esto lo van a recortar el próximo año a solamente 5.000 por mes, porque realmente están muy preocupados con este incremento. Pero la gente en China sigue con esta pretensión de que pueden permanecer con el ritmo de crecimiento con el que están, con lo que están ahora. Entonces hay mucha inocencia, mucha ingenuidad al respecto, mucho desconocimiento. Y también otra cosa que ha afectado mucho, bueno, dos. Una es que después de la revolución cultural, la gente empieza a entender lo que es una identidad individual. Antes no existía el individuo en China y ahora se está desenvolviendo el individuo y están urgidos de ser diferentes. Entonces eso se potencia mucho con la mercadotecnia y con el consumismo, van muy de la mano. Entonces todo el mundo quiere ser diferente, entonces todo el mundo consume para ser diferente. Y el otro problema serio que tienen es la política de un solo hijo, que si bien no aplica para todo el mundo,
las minorías pueden tener más hijos o la gente en el campo puede tener más hijos, pero en la ciudad la política de un solo hijo también ha afectado mucho a las nuevas generaciones, porque la gente tiende a solapar cualquier deseo de el único hijo. Hay muchas leyes que protegen a este único hijo, entonces eso desvirtúa mucho el correcto desarrollo del individuo. Muchas gracias. Me parece que el profesor José Carlos también tiene algún comentario. Sí, gracias. Soy José Carlos Castañeda. Tengo una pregunta técnica, Isaac. En tu trabajo expedito de investigación para este proyecto en el que estás involucrado, ¿hasta dónde te has acercado a una tendencia que me llama mucho la atención, que se está ensayando en algunas ciudades argentinas, brasileñas y europeas, que le llaman del diseño peer-to-peer, el diseño de la gente con la gente o conectado uno a uno? En este trabajo de investigación que has hecho, alcanzo a ver que en China sería muy difícil aplicar un diseño donde la gente se involucre, pero como profesionista de la arquitectura y del urbanismo, ¿hasta dónde crees que estas nuevas tendencias del diseño punto a punto o gente a gente, persona a persona, son una salida tecnológica, sustentable, novedosa para fuera de China, los demás lugares donde sigue habiendo una búsqueda del desarrollo urbano? ¿Qué piensas tú sobre estas tendencias? Gracias. Sí, sí lo hemos considerado en algún momento hacerlo aquí. La complicación en China es, por un lado, que el gobierno manipula el flujo de información o lo controla, digamos que controla el flujo de información. Eso por un lado. Entonces, y por el otro lado es que si se quisiera hacer el peer-to-peer, se necesita reunir a la gente. Y las congregaciones en China también son controladas. No puede haber grupos de gente conviviendo sin motivo alguno, o sin motivo aparente, o por cualquier razón. Entonces, el que nosotros como institución privada vayamos y convoquemos a la gente para hacer cualquier tipo de encuesta o cualquier tipo de investigación está prohibido. Entonces, en esa primera instancia no se puede hacer. Ellos tampoco tienen la posibilidad de reunirse, salvo con la anuencia del gobierno o salvo los eventos especiales que está permitido. De otra forma, es difícil. Ahora, hay un investigador aquí en China, un investigador holandés, que ahora les digo el nombre. Ese investigador se ha propuesto hacer este tipo de aproximaciones y tiene un par de publicaciones al respecto. Su nombre es Neville Mars. Neville Mars, este arquitecto holandés, ha intentado hacer un peer-to-peer en China. Tiene un libro publicado que se llama Ni. Ni quiere decir tú en chino. Y es precisamente un análisis que hace a través de cómo estas agencias, estos actores tienen la decisión sobre el usuario primario. Entonces lanza una plataforma en Internet con una encuesta donde la gente responde preguntas muy generales, desde cómo te transportas cotidianamente, qué vehículo prefieres para transportarte, dónde prefieres vivir, qué tipo de edificio prefieres vivir, y arroja datos muy interesantes sobre cuáles son las tendencias en China. Precisamente el dato sobre los 75% de jóvenes que pretenden tener vehículo para el 2020 es de esta publicación. Entonces, sí se hace, pero se hace de una forma lateral y no tan directa. En otras partes del mundo me parece que las aproximaciones son mucho mejores, sobre todo cuando las poblaciones son más pequeñas. En México hay gente que lo ha desarrollado con un cierto éxito. Incluso nosotros en el posgrado lo intentamos hacer un par de veces, acercándonos a comunidades para hacer el diseño peer-to-peer, con muy buenos resultados. Pero el problema es cuando hay que consensar la opinión de muchas personas. Y China tiene 1.300.000. Entonces, es muy complicado aplicarlo actualmente para el país. Por lo menos no de esta forma como lo estamos viendo hasta ahora. Quizá en algún modelo que venga en el futuro pudiera ser, pero hasta ahora es complicado aplicarlo aquí. Pasamos a una última participación antes de la clausura. Me parece que es el profesor Guillermo.
Hola Isaac, soy Guillermo y te quisiera preguntar sobre tu punto de vista acerca de la infraestructura para la movilidad. Es decir, hablaste un poco sobre el movimiento en ferrocarril, en tren rápido, y quisiera ver si nos puedes dar pues una visión sobre desde los aeropuertos hasta la infraestructura de la ciudad, que evidentemente se modifica por esto que hablas de la pretensión de tener vehículo, pero de la imagen que tenemos también de China de que se maneja en bicicletas. Entonces, ¿qué pasa con las calles, con el espacio público, con la vialidad, etcétera? Sí, perfecto, Guillermo. Bueno, el transporte en China es un tema bastante complejo, es un tema muy amplio. Hay un proyecto nacional para impulsar las conexiones, hacerlas más eficientes y más rápidas y conectar a toda la población. En el caso, por ejemplo, de Beijing, Beijing cuenta con 2 aeropuertos, el Capital Central y el Aeropuerto del Sur. En el aeropuerto capital es actualmente el tercero más ocupado del mundo. Funciona como un hub de transportación y el aeropuerto del sur es más para vuelos internos, vuelos locales. Pero Beijing está por construir su tercer aeropuerto, que va a ser todavía más grande que el Capital. Entonces, tiene una política muy fuerte para aumentar esas facilidades en la comunicación, no solamente aérea. Hay aeropuertos inmensos que se están construyendo en la mayoría de las grandes ciudades de China. Se acaba de inaugurar el puerto de Shenzhen, una extensión del puerto de Shenzhen y una extensión del aeropuerto de Guangzhou. Y prácticamente año con año se está inaugurando un nuevo aeropuerto o una nueva extensión. Pero también con el tren de alta velocidad se están haciendo grandes esfuerzos. Acaban de anunciar también el gobierno de China que no solamente va a impulsar el tren de alta velocidad en el país, sino que también lo va a impulsar en toda la región del sudeste asiático. Quieren comunicar Beijing con Singapur a través de Vietnam y Tailandia. Y esto va a ser en tren de alta velocidad. Lo que pretende China es hacer ejes de alta velocidad para facilitar, evidentemente, la economía, el flujo de dinero y el flujo de gente, evidentemente. Hacia el norte están haciendo lo mismo, comunicando, bueno, tienen ahora el Transiberiano, y ahora que estuvimos en Manjoli con la oportunidad de este nuevo proyecto que estamos trabajando, nos explicaban que sin complicaciones, toma tiempo, pero sin complicaciones, se puede ir desde Beijing hasta Ámsterdam en tren. Entonces se puede cursar todo el continente asiático y prácticamente todo el continente europeo en tren. Esto dice mucho de lo que quieren hacer. Ahora, a un nivel más local, la bicicleta sigue siendo importante, sigue siendo un sistema de transportación cotidiano. Yo la uso cuando la contaminación me lo permite en la ciudad. Es una ciudad complicada, no es muy segura, a pesar de que existen carriles para bicicleta, pero volvemos a lo mismo. Es un país que apenas se está desarrollando y está despertando muchas cosas. Los chinos tienen 30 años conduciendo, es poco. Están aprendiendo a conducir. No tienen una cultura vial. Entonces es muy fácil que sin ningún problema un chino te aviente el carro cuando vas en bicicleta. Entonces eso también ha disminuido la cantidad de bicicletas en la calle, sobre todo porque la gente lo que quiere es tener vehículo. Y luego ha incrementado también el número de motocicletas. Beijing tiene un sistema de red de transporte muy amplio, tiene 15 líneas de metro y tiene una cantidad enorme de autobuses. Es un sistema de transporte muy económico. El metro cuesta 2 yuanes, que es el equivalente a 4 pesos, y el autobús cuesta menos de 1 peso. Entonces es un sistema muy conveniente y muy económico. Entonces, como prioridad también están considerando la transportación en sus diferentes niveles, ya sea nacional o internacional. Ok, muchas gracias. No sé si contestó tu pregunta, Guillermo. Muchas gracias. Sí. Me parece una participación más, la última, del profesor Guillén. Muchas gracias por tu exposición. Me quedé con la inquietud del transporte. Ellos están produciendo sus vehículos porque sé que todas las grandes fábricas de Europa, Japón, etcétera, etcétera, están vendiendo vehículos, pero en el tren ligero, si mal no recuerdo, es alemán. ¿Qué van a producirlos ahí o van a seguirle comprando a Alemania la tecnología? ¿O va a pasar como aquí en México, que antes producíamos carros de ferrocarril, luego los dejamos de hacer? Entonces, en China tal vez porque son más
militares resuelven ese problema. Y el otro es el energético. ¿Tienen petróleo? ¿No lo tienen? ¿Hacia dónde va? No nada más es la energía eólica, tienen energía también de volcanes o de otro tipo. Los ríos allá son muy importantes. Tengo entendido que la transportación fluvial es muy importante. No sé si nos puedes aclarar un poquito a ese respecto. Gracias. Sí, claro, maestro Yen. En cuanto a la energía, China sí tiene yacimientos de petróleo, pero no son yacimientos tremendamente grandes. Lo que está haciendo China ahora es invirtiendo cantidades fuertes de dinero en otros países, por ejemplo, sobre todo países africanos, con la intención de explorar nuevos recursos naturales. Se están encontrando yacimientos de gas importantes en varios países de África y China está siendo el mayor inversionista. Entonces, viendo la escasez de petróleo, están buscando ayudar a otros países con la intención de tener el recurso a mano. Sin embargo, China también tiene otros recursos, como bien lo decía usted, los ríos, el río Yangtze con la presa de las Tres Gargantas es una de las productoras de energía más grandes del mundo. Ese es uno de los ejemplos. Pero también están inculcando o involucrando las otras alternativas como la geotermia, las mareas, están también creando generadores con marea, entonces están evolucionando también en ese sistema. Y la primera pregunta, por favor me la repite, me recuerda. Si ellos están produciendo los vehículos, los medios de transporte, porque tengo entendido que todas las fábricas europeas, japonesas lo están haciendo. Perdón, nada más era. Sí. Tienen producción de vehículos de todos tipos. Producen aviones, producen barcos, producen automóvil doméstico. Tienen una ciudad en el norte, la ciudad de Changchun. La ciudad de Changchun es una de las ciudades productoras de vehículos, digamos que sea el Detroit de China, y tienen marcas locales que están produciendo. El problema que tiene China ahora con la importación de vehículos son los aranceles. Los aranceles son extremadamente altos. Y lo que pasa sobre todo con los vehículos familiares es que eso es una tendencia muy curiosa. Mientras más alto el arancel, no importa si el auto es bueno o no, se convierte en una moda en China. Entonces, si por decir algo, un Mercedes-Benz cuesta menos que una Land Rover, van a comprar la Land Rover porque es más cara. No importa si el auto es bueno, si viene de Alemania, si viene de Inglaterra. Lo que les importa es ostentar la medalla del vehículo más alto. Eso evidentemente a las clases pudientes, pero es el modelo a seguir. Están buscando, es el modelo consumista. Están de acuerdo con él y están buscándolo. Ahora, el año pasado también el presidente de China declaró que China iba a dejar de copiar. Tienen un programa para dejar de copiar. Ya no quieren ser más el país de manufactura del mundo y ya no quieren ser tampoco más el país que copia. Ahora hay un programa muy importante, Ciudades Creativas, para empezar a generar innovación desde el mismo China. Les va a tomar tiempo hacerlo, pero es posible que lo que hayan hecho ahora haya sido lo que sucedió en Japón, que es ingeniería a la reversa. Japón por mucho tiempo también copió, fue manufacturero, aprendió y empezó a innovar. Y China parece que quiere tomar el mismo camino. Lo está haciendo también en la industria aeronáutica. Muchas de las naves espaciales del programa espacial chino se están fabricando directamente aquí y quieren ser una competencia fuerte tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos en la investigación espacial. Y tienen también un programa muy serio al respecto. Bueno, con eso cerramos estas participaciones. No sé si tú quieres agregar algo, Isaac. No, espero que les haya dado un panorama amplio del problema que estamos viviendo aquí en China. Espero que les haya sido de interés. Espero que en un futuro próximo pueda compartirles los avances de la investigación, si es que esto sigue evolucionando como estamos viendo. Y agradezco mucho la invitación y que me hayan recibido en su casa de estudios.
Muchas gracias nuevamente, me parecería muy consciente ofrecer otra vez un aplauso al profesor. Un aplauso al profesor. Y le paso la palabra al profesor José Luis Linajera para el cierre de la conferencia y la clausura del seminario. Bueno, pues agradecemos la participación del maestro Isaac Díaz, el cual, por lo que ya observamos, fue una conferencia impartida de forma excelente, extraordinaria en términos de la cantidad de datos, de información y de aspectos tanto en el campo de la investigación como de algunos productos o resultados que se están arrojando en términos ya de desarrollo y crecimiento de las ciudades en China. De cualquier modo, por todo ello, me permito felicitarlo a nombre de todos los que estamos aquí. Sabemos que muchas de las propuestas aquí vertidas nos dejan muy inquietos en relación a lo que está ocurriendo desde luego también allá en China y sobre todo esta, digamos, complejidad en base a todos los datos que nos has arrojado, que nos muestra claramente las contradicciones de lo que está ocurriendo allí. Por un lado, efectivamente, un crecimiento acelerado, un ensanchamiento de la clase media en China, pero al mismo tiempo un desarrollo importante de ciudades a lo largo y ancho del país, cuidando un poco los equilibrios y la distribución territorial entre lo rural y lo urbano. Eso parece interesante, sin embargo siguen siendo retos para la alteración del ecosistema, como también ha quedado claro aquí en términos de cómo mostrar todos los problemas que allí ocurren. Y desde luego la propuesta última que, como a raíz de las preguntas que han resultado aquí, precisamente del desarrollo de la ciudad creativa, como una de las conclusiones últimas que dentro del contexto de la aplicación de modelos de desarrollo sustentable, pues la creatividad tiene que ser un elemento clave para el desarrollo de la innovación y por lo tanto, como bien dicen, quieren salir precisamente de los requerimientos de tener que estar copiando de otros modelos, de otras formas de producción para ser capaces de crear cosas novedosas y sabemos que desde hace miles de años lo han venido haciendo a su manera, pero hubo un estancamiento muy importante y ahora están detrás de ello. Entonces, desde luego, son reflexiones que nos dejan tareas pendientes en los términos de que nosotros también estamos pretendiendo desarrollar reflexiones en torno al diseño, la innovación, la creatividad, la sustentabilidad, y eso es una tarea pendiente en nuestra universidad. Seguimos trabajando, estamos construyendo conocimiento alrededor de ello, pero este es un buen ejemplo de que frente a retos complejos como el que estamos viendo de un país como el de China, la distancia que tenemos con respecto a ellos es mucho más fuerte, porque mientras ellos van de la extrema pobreza a la decías tú, pobreza aceptable, ¿sí? Acá vamos al revés, ¿no? De la pobreza aceptable a la extrema pobreza, o sea, se está disminuyendo la clase media, el territorio se ha estancado en términos de crecimiento y desarrollo. En fin, sabemos que hay cosas que cada país tiene su propio problema, pero es una manera de provocar a los aquí presentes, a todos los que han podido y han tenido la oportunidad de escucharte, como para poder sentarse a reflexionar y saber qué hacer. Desde luego el seminario abarcó muchos temas relacionados en torno a estos mismos temas, como ya lo dijo nuestro señor director, y sabemos que nosotros como seminario, como área de investigación, vamos a seguir trabajando en torno a lo mismo. Lo único que nos resta, a nombre del director, a nombre de nuestro jefe de departamento, Alfonso Machorro, le entregamos su constancia al maestro Isaac Díaz Landeros como un reconocimiento a todo lo aquí vertido,
en agradecimiento a sus aportaciones, ¿sí? Y también le proporcionamos algunos libros que de algún modo le haremos llegar, pero que de manera simbólica están aquí entregándose pues como un simple agradecimiento a todo lo que hemos compartido contigo. Gracias por todo y pasaríamos después a darle los reconocimientos al comité organizador que participó al respecto. Voy a mencionar los nombres de los que están aquí, pero hay alumnos también que están con algún reconocimiento: Anaid Martínez Santos, Irving Sánchez García, Irving Farías Hernández, Frías Hernández, el arquitecto David Sánchez Ballesteros como colaborador nuestro para el desarrollo de este seminario, el profesor José Carlos Castañeda Fernández de Lara, a la licenciada Carla Uriostegui Onofre, a la maestra Yael Durán Herrera y un servidor como jefe de área de investigación y como parte del trabajo de esto. Entonces, bueno, los haremos llegar a todos y cada uno y agradecemos su asistencia a este evento. Y bueno, los invitamos para la siguiente edición de lo mismo. Prometemos volver a salir, seguro, el próximo trimestre para seguir con estos mismos temas. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por la asistencia.